Hola y bienvenidos a todos los que le dieron clic a este video y gracias por haberle dado clic a este video. Mi nombre es Héctor Joel PH y en el día de hoy en este video vamos a ver el unboxing y review de los audífonos Powerade edición Crash Team Racing. Espero le guste. Así que empecemos. Para empezar vamos a ver la caja. La vamos a ver por enfrente, pueden ver. Acá dice audífonos y en la parte de acá abajo dice que son buenos para juegos y música. Por un lateral vemos que tiene unas bocinas con bajo muy potente. Tiene también micrófono desmontable y retráctil, o sea que se dobla y eso. Y también se puede extender la diadema de arriba. En el otro lateral vemos un diseño de cómo es. Podemos ver ahí que tiene diseños acá, son los colores que trae, negro y anaranjado. En la parte de atrás vemos más especificaciones. Están en varios idiomas, está en inglés, español, brasileño y ruso. Varios idiomas. Así que vamos a proceder a abrirlo. Ojalá la lluvia no nos arruine el video y no se escuche mucho. Esperemos. Eso espero. Vamos a empezar. Ya aquí abrimos la caja. Nomás abrimos la caja, la empezamos a sacar. Acá está el manual de instrucciones. Nadie lee eso. Y aquí está, si vienen los audífonos en esta cajita así. Vamos a proceder a quitarle esto. Y ¿qué sacamos primero? Bueno, los audífonos. Es lo principal que queremos ver. Acá están los audífonos. Pueden ver aquí. Ahí se ve el diseño. Acá se ve el diseño también que traen. Son de plástico. Y como acolchados aquí. No sé qué material sea, pero es como hule, vamos a ver, hule plastificado. Esto también es como hule o goma. Y adentro traen, te muestran para que no te los pongan al revés. Right y left, derecha e izquierda, para que no te pierdas. Conozco muchos que se ponen los audífonos al revés cuando hemos jugado y no escuchan dónde están los pasos o donde uno les está hablando. Ahora vamos a ver, acá tenemos el cable auxiliar. Un punto bueno es que el cable auxiliar se puede sacar y cambiar por otro más largo o más corto, del color que te guste, o si se te daña este, poner otro nuevo. Y este es el micrófono. Ahora que estamos aquí en este agujerito que se ve aquí en el lado izquierdo va el micrófono. Ya con el auxiliar puesto puedes ponerlo así. Algo bueno es que puedes ajustarle esto. A mí me gusta que estén más largos para que mis oídos queden en medio de las gomas y sea más cómodo. Este es retráctil. Lo acerca, lo bajo, lo pongo. Tiene buen volumen, buen sonido. Aquí tiene para elevar el sonido. También tiene un botoncito aquí que se ve para mutear el micrófono cuando estés hablando y no quieras hablar, o busca a tu familia o puedas pausar el micrófono y no te escuchen. Y sirve para ya sea iPads, iPhones, Androids, laptops, PS4, Xbox One, PC de escritorio, inclusive hasta para Switch, y lo puedes utilizar. Tiene buen sonido y solo por 40 a 45 dólares lo encuentras. Es para mí uno de los mejores calidad-precio. Pues el punto positivo que le voy a dar es que puedes quitar el auxiliar. Es un punto muy bueno, pues estuve buscando muchos audífonos y la mayoría venían ya con el cable directamente pegado. No se puede cambiar, se te daña, ahí llegan los audífonos.
Así me pasó con los anteriores que tuve, que eran oficiales de PlayStation. No funcionaba ya, solo escuchaba de un lado y también el micrófono perdía el sonido, no me escuchaba muy bien. Entonces es un punto negativo, pero eso ya duraban como 4 o 3 años. Ya habían dado mucha batalla. Entonces por eso compré estos y espero me dure. Llega a dañarse este cable, pues es el que se daña, más común que se dañe por doblarse, guardarse, o mientras jugás se te cae el control, o estiras el cable, o se te revienta. Lo importante es que lo puedes cambiar, es un jack de 3 milímetros y no hay problema. Pues este fue el pequeño unboxing y mi opinión personal sobre estos audífonos. Un punto negativo que podría darle es tal vez el material, es plástico, pero es lógico, por ese precio no nos van a dar aluminio o acero inoxidable. El más resistente, pues eso sí subiría o elevaría el precio un poco más. Me despido, soy Héctor Joel PH y gracias por ver este video. Hasta el próximo.